Bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad trabajaré un problema de aplicación sobre la primera ley de Newton. Newton nos plantea en su primera ley que si un cuerpo se encuentra en reposo, continuará así por toda una eternidad, mientras que si el cuerpo se encuentra moviéndose con velocidad constante, permanecerá así por toda una eternidad. Si el cuerpo se encuentra en reposo, diremos que el cuerpo se encuentra en equilibrio estático, mientras que si se desplaza con velocidad constante, se dice que el cuerpo se encuentra en equilibrio traslacional. En ambos casos, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. El problema dice así: si la fuerza F del sistema es de 600 newton y la masa es de 150 kilogramos, encuentre la tensión en la cuerda y el valor del ángulo beta para que el sistema se encuentre en equilibrio, sabiendo que la identidad trigonométrica seno de teta sobre coseno de teta es igual a tangente de teta. Lo primero que hay que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos el eje de las X, el eje de las Y, en donde los ejes coordenados se han ubicado sobre el cuerpo. Ahí tenemos que la pared es vertical y como el eje de las Y también es vertical, ambas rectas son paralelas. Si dos rectas paralelas son cortadas por una recta secante, los ángulos internos alternos son respectivamente iguales. Aquí ubicamos la masa de 150 kilogramos, la cual tiene un peso. El peso es igual a masa por la aceleración de la gravedad, y eso nos da que el peso será igual a la masa, que vale 150 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado, nos da que el peso es igual a 1470 newton. Aquí tenemos la fuerza F horizontal. Si nosotros cortamos esta cuerda, esto se cae. Quiere decir que esta cuerda hace una fuerza en sentido hacia arriba. El ángulo beta que aparece en este lugar se ubica en esta posición. Las fuerzas que no caen en los ejes se deben descomponer en sus componentes rectangulares, como es el caso de la tensión. Descomponiendo el vector tensión en sus componentes rectangulares, tenemos la componente de la tensión sobre el eje de las X, formándose en este lugar un ángulo de 90 grados, ya que T sub X es la proyección del vector T sobre el eje de las X. Lo mismo hacemos con el eje de las Y. Ahí tenemos la componente de la tensión sobre el eje de las Y, formándose un ángulo de 90 grados, ya que tensión Y es la proyección del vector T. Aquí observamos que Tx se repite en esta posición, debido a que los lados opuestos en un paralelogramo son respectivamente iguales. Por lo tanto, la función trigonométrica aplicada al ángulo beta que relaciona el lado opuesto entre la hipotenusa, esa es la función seno. Así tenemos que seno del ángulo beta será igual a opuesto, que es tensión en X, entre la hipotenusa, que es la tensión. Despejando, es decir, esta tensión que está dividiendo la pasamos a multiplicar, nos queda que tensión por seno del ángulo beta será igual a la componente del vector tensión sobre el eje de las X.
Encontrando la componente de la tensión en Y. Aquí observamos que tensión en Y es adyacente al ángulo. Y adyacente entre hipotenusa, esa es la función coseno. Así tenemos que coseno de beta será igual a adyacente, que es tensión en Y, entre la hipotenusa, que es la tensión. Despejando, es decir, esta tensión que se encuentra dividiendo la pasamos a multiplicar al otro extremo de la igualdad, nos queda que la tensión por coseno de beta será igual a la componente tensión Y. Aplicando la primera ley de Newton, el cual nos dice que la sumatoria de fuerzas sobre el eje de las Y es igual a 0, en el eje de las Y observamos que se encuentra la componente de la tensión sobre el eje de las y el peso, quedando pues tensión Y menos el peso es igual a 0, ya que no hay más fuerza sobre este eje Y. Sustituyendo, tensión Y, que es igual a T coseno de beta, menos el peso, eso es igual a 0. Así tenemos que tensión por coseno de beta menos el peso, que vale 1470 newton, eso es igual a 0. Despejando, nos queda que la tensión por coseno del ángulo beta será igual a 1470 newton, la cual será nuestra ecuación 1. Aplicando ahora la sumatoria de fuerzas sobre el eje de las X. Aquí observamos que existe la fuerza F y la componente de la tensión sobre el eje de las X, quedando fuerza positiva porque apunta en sentido positivo de las X, menos tensión en X negativa porque apunta en sentido negativo de las X, nos queda que la fuerza menos tensión en X será igual a 0. Sustituyendo el valor de la fuerza, que vale, según el problema, 600 newton, menos el valor de la componente de la tensión en X, que vale tensión seno de beta, eso es igual a 0. Despejando, este 600 newton que se encuentran sumando en este lado de la igualdad, los pasamos al otro extremo de la igualdad, nos queda que menos la tensión por seno de beta será igual a menos 600 newton. Multiplicando por menos 1 a ambos lados de la igualdad, nos queda finalmente que la tensión por seno de beta será igual a 600 newton, la cual será nuestra ecuación 2. Despejando la tensión de ambas ecuaciones, vamos a tener que este coseno de beta se encuentra multiplicando, lo pasamos a dividir, nos queda que la tensión es igual a 1470 newton sobre coseno de beta. En tanto que en la ecuación 2 observamos que el seno de beta se encuentra multiplicando a la tensión, la pasamos a dividir al otro lado de la igualdad y nos queda que la tensión es igual a 600 newton sobre seno de beta. Como la tensión es igual a la tensión, por lo tanto, 1470 newton sobre coseno de beta será igual a 600 newton sobre seno de beta. Despejando, este seno de beta que se encuentra dividiendo lo pasamos a multiplicar y este 1470 newton que se encontraría multiplicando lo pasamos a dividir. Así nos queda que seno de beta sobre coseno de beta será igual a 600 newton sobre 1470 newton. Simplificando los newton y como seno de beta sobre coseno de beta es igual a la tangente, nos queda que la tangente de beta será igual a 600 sobre 1470. Sacando tangente inversa, nos queda finalmente que el ángulo beta será igual a 22.20 grados. Sustituyendo el valor del ángulo beta encontrado en la ecuación 1, nos queda que
tensión será igual a 1470 newton sobre coseno de 22.20 grados. Finalmente nos queda que el valor de la tensión de la cuerda será igual a 1587.7 newton. Esto es todo, amigos. No olviden suscribirse al canal para recibir futuros videos.